Me llamo Talia y tengo 26 años. Todavía recuerdo el momento en que todo en mi familia se desmoronó en silencio apenas unos días antes del Día de Acción de Gracias. Todo comenzó con una llamada telefónica de mi mamá que sonó extrañamente fría, el tipo de voz que usa la gente cuando ya ha tomado una decisión sobre ti. Estaba de pie en la cocina de mi apartamento, mirando la lista de compras que había estado haciendo para el viaje a casa, cuando dijo algo que me hizo caer el corazón. Mi mamá dijo: «Este año no estarás en el Día de Acción de Gracias. El nuevo esposo de tu hermana cree que arruinarías el ambiente». Por unos segundos, pensé que había escuchado mal, arruinar el ambiente. Le pregunté qué quería decir, pero ella solo suspiró como si estuviera cansada de la conversación antes de que siquiera comenzara. Me dijo que el nuevo esposo de mi hermana, Ethan, se sentía incómodo a mi alrededor, y que como este era su primer día de acción de gracias con la familia, no querían drama. ¿Drama? Apenas conocía al tipo. Lo había conocido exactamente 2 veces, una en su apresurada cena de bodas y otra en un brunch familiar corto donde apenas me habló. Aún así, de alguna manera yo ya me había convertido en el problema. Me quedé ahí aferrada a mi teléfono mientras mi mamá seguía explicando las cosas como si fuera perfectamente razonable desinvitar a tu propia hija de una festividad. Dijo que solo sería este año y que quizás el próximo año las cosas se sentirían diferentes. Pero lo que más dolió no fue ni siquiera la excusa. Fue lo fácilmente que todos parecían estar de acuerdo con ello. Mi hermana no me había llamado. Mi papá no me había llamado. Era como si todos hubieran decidido en silencio que yo ya no pertenecía a la mesa. Sentí esa sensación pesada y familiar que había tenido al crecer, esa en la que de alguna manera terminaba siendo la oveja negra en mi propia familia. Quería discutir, defenderme, preguntar qué exactamente había dicho Ethan sobre mí. Pero la verdad era que ya sabía cómo iban esas conversaciones. Si insistía, dirían que estaba dándole la razón. Así que en cambio, hice lo único que nadie esperaba. No dije nada. Solo le dije a mi mamá que entendía y terminé la llamada. Esa noche, me senté sola en mi apartamento con el silencio apretándose a mi alrededor. Afuera, la ciudad ya brillaba con las luces tempranas de las fiestas, pero dentro de mi pecho, todo se sentía oscuro y vacío. Seguía reproduciendo esas palabras en mi mente: «Este año no estarás en el Día de Acción de Gracias». Sonaba menos como una petición y más como un veredicto. Con el tiempo, la ira reemplazó la tristeza. ¿Quién era Ethan para decidir si yo pertenecía a mi propia familia? Y más importante aún, ¿por qué lo estaban dejando? Intenté recordar nuestras breves interacciones. En la cena de bodas, me había mirado de manera extraña cuando mencioné dónde trabajaba, como si la información lo hubiera tomado por sorpresa. En el brunch, me había hecho algunas preguntas cuidadosas sobre mi trabajo, mi oficina, mi cargo, preguntas que parecían menos curiosidad y más como si estuviera tratando de confirmar algo. En ese momento, lo desestimé como una conversación incómoda. Ahora, despierta en la oscuridad, me pregunté si había habido algo más en su expresión, algo parecido al reconocimiento o al miedo. Pero cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. No le había hecho nada a este hombre. Ni siquiera lo conocía lo suficiente como para ofenderlo. A medianoche, me había convencido de dejar de preocuparme. Si mi familia no me quería allí, bien. Haría mis propios planes para el Día de Acción de Gracias. Cocinaría algo sencillo, quizás vería películas, quizás incluso haría un pequeño viaje a algún lugar tranquilo. Me dije a mí misma que estaba bien con eso, pero en el fondo el rechazo todavía dolía como un moretón fresco. A la mañana siguiente, fui al trabajo decidida a sacarme todo eso de la cabeza. El edificio de mi oficina en el centro ya estaba animado cuando entré. El ajetreo matutino habitual de empleados, teléfono sonando y el olor a café flotando por los pasillos. El trabajo siempre había sido el único lugar donde las cosas se sentían estables y predecibles. Me gustaba eso. Me gustaba ser alguien en quien la gente confiaba en lugar de alguien a quien excluían. Me había acomodado en mi escritorio y abierto mi laptop cuando mi asistente llamó suavemente a la puerta. Parecía un poco confundida. «Talia», dijo con cuidado, «hay un hombre en recepción preguntando por ti. Dice que es urgente».
Fruncí el ceño. No esperaba ninguna reunión esa mañana. ¿Dio un nombre?, pregunté. Ella asintió lentamente. Ethan. Mi estómago se tensó al instante. ¿Qué estaba haciendo aquí el esposo de mi hermana? Por un momento, me pregunté si algo le había pasado a mi hermana o a mis padres, pero mi asistente no parecía preocupada, solo desconcertada. Me levanté, alisé mi chaqueta y caminé hacia la recepción con mis pensamientos corriendo llenos de preguntas. Cuando doblé la esquina y lo vi parado allí, no se parecía en nada al tipo tranquilo y cortés que había conocido en la boda. Se veía tenso, casi en pánico. En el momento en que sus ojos me encontraron, su rostro palideció como si acabara de ver un fantasma. Por una fracción de segundo, ninguno de los dos se movió. Luego, de repente, todo estalló a la vez. Su silla raspó ruidosamente contra el suelo cuando se puso de pie de un salto, mirándome con ojos muy abiertos y aterrorizados. Y justo ahí en medio del área de recepción de mi oficina, con los empleados volteando a ver con confusión, comenzó a gritar, porque en el momento en que Ethan me vio parada en la recepción de mi oficina, todo su cuerpo se congeló como si acabara de entrar en una pesadilla que nunca esperó ver. Por un segundo, toda la sala quedó en silencio excepto por el suave zumbido de las computadoras y el lejano timbre de los teléfonos. Luego, de repente, su silla rechinó hacia atrás cuando saltó a sus pies, mirándome con ojos muy abiertos y llenos de pánico. Y justo ahí, frente a mi personal y la mitad de las personas que esperaban en el vestíbulo, comenzó a gritar porque acababa de darse cuenta exactamente de quién era yo. No, esto no puede ser correcto, murmuró primero, sacudiendo la cabeza como si intentara despertarse de un mal sueño. Pero cuando me acerqué un poco más, confundida y tratando de entender lo que estaba pasando, su pánico solo empeoró. Tú trabajas aquí, soltó, con la voz quebrándose. Fruncí el ceño. Sí. ¿Por qué estás aquí? La recepcionista, mi asistente y varios empleados nos miraban alternativamente, claramente sintiendo que algo extraño se estaba desarrollando. Ethan miró de nuevo alrededor del vestíbulo de la oficina, notando el logotipo de la empresa en la pared, las credenciales de seguridad, el personal que nos observaba en silencio. Su respiración se aceleró, y de repente su voz se redujo a un susurro que sonaba casi horrorizado. «Eres Talia. Talia Morgan, la directora de cumplimiento». Parpadeé. Sí. En el momento en que lo confirmé, su rostro perdió completamente el color. Sus manos comenzaron a temblar tanto que tuvo que agarrar el respaldo de la silla que estaba a su lado. Y entonces dijo la única frase que hizo que toda la situación tuviera sentido. «Dios mío. Tu hermana no lo sabía». En ese punto, ya no estaba confundida. Estaba irritada. ¿Saber qué?, pregunté con firmeza. Ethan tragó saliva con dificultad. Ella no sabía que eras la persona que investigaba mi empresa. El aire en la sala de repente se sintió pesado. Por un segundo, solo lo miré fijamente, procesando las palabras, porque sí, era verdad. Yo lideraba una investigación regulatoria interna sobre una firma mediana de consultoría financiera sospechosa de informes fraudulentos. Era un caso complicado que se había estado desarrollando en silencio durante meses, pero nunca había escuchado a Ethan mencionar en detalle dónde trabajaba. En la cena de bodas, simplemente había dicho que trabajaba en consultoría financiera. En ese momento no le había dado mucha importancia. Ahora todo encajaba de una vez. Las miradas extrañas que me había dado, las preguntas cuidadosas sobre mi trabajo, la tensión cada vez que nuestros caminos se cruzaban. Ethan pasó ambas manos por su cabello en completo pánico. Cuando vi tu nombre en la lista de invitados de la boda, pensé que era solo una coincidencia, dijo rápidamente, con las palabras atropellándose entre sí. Pero luego te vi de nuevo en el brunch y empecé a preocuparme. Le pregunté a tu hermana qué hacías y ella dijo que trabajabas en cumplimiento corporativo, pero no conocía los detalles. Pensé que si frecuentabas demasiado a la familia, podrías descubrir dónde trabajaba. Crucé los brazos lentamente, dejándolo seguir hablando. Entonces le dijiste a mi familia que arruinaría el ambiente en el Día de Acción de Gracias. Pregunté. Parecía avergonzado, pero asintió. Solo necesitaba distancia.
Si empezabas a hacer preguntas, si conectabas el nombre de la empresa, podría perderlo todo. La ironía de la situación era casi increíble. La gente más cercana a mí me había dejado fuera de una celebración familiar porque el hombre que se había casado con mi hermana vivía aterrorizado de que yo pudiera tropezar, sin querer, con los secretos que tanto se esforzaba por ocultar. Sin embargo, lo que Ethan todavía no comprendía era precisamente la parte que más lo habría hecho temblar. Lo miré fijamente a los ojos y le dije con absoluta serenidad: Ethan, hace una semana la investigación ya había unido todas las piezas. Su expresión se vino abajo por completo. ¿Cómo? El nombre de tu organización surgió durante una revisión financiera formal. Los documentos ya están en nuestro poder. Era como si el piso firme bajo sus pies se hubiera convertido de repente en aire. Su voz se redujo a un murmullo cargado de desesperación. Vas a presentar un informe. No me apresuré a responder. Me limité a observarlo en silencio, a ese hombre que había logrado que las personas que más me querían me apartaran de su lado con el único fin de salvaguardar sus propios intereses, a ese hombre que creyó que mantenerme a distancia sería suficiente para que la verdad nunca lo alcanzara. Cuando finalmente hablé, lo hice con calma absoluta. Todo dependerá de lo que revelen los documentos. Sin embargo, te recomiendo que comiences a prepararte para enfrentar preguntas muy difíciles. En ese instante, Ethan ya no proyectaba la imagen del esposo seguro y reciente que había aparentado ser, sino la de alguien que por primera vez comprendía que el peso de sus propias decisiones estaba a punto de aplastarlo por completo. Había llegado a mi oficina esa mañana con la esperanza de despejar una duda, de verificar si yo era realmente la persona que tanto lo inquietaba. En lugar de eso, había obtenido la respuesta más demoledora que podría haber imaginado. Tras un silencio prolongado, asintió con un gesto apenas perceptible, pronunció unas palabras de disculpa casi inaudibles y abandonó el vestíbulo con la mirada perdida de quien sabe que camina hacia algo inevitable. En el instante en que las puertas se cerraron a sus espaldas, mi asistente se giró hacia mí despacio, con los ojos completamente abiertos. Prefiero no saber de qué iba todo eso, ¿verdad?, me preguntó. Solté el aire lentamente y negué con la cabeza, dejando escapar una sonrisa apenas visible. Hoy no. Sin embargo, más entrada la noche, de regreso en la quietud de mi apartamento, reflexioné sobre el curioso rumbo que había tomado todo aquello. Mi familia estaba convencida de que yo era la amenaza para esa celebración. Pero la realidad era otra. Si Ethan me temía, era única y exclusivamente porque cargaba con la plena conciencia de lo que había hecho. Y es que la verdad, por mucho que se intente enterrarla, siempre encuentra la manera de salir a la luz justo en el momento y el lugar donde nadie la esperaba.